Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, todos sabemos que el tema de la predicación de Jesús era el reino de Dios. ¿De qué hablaba Jesús? Del reino de Dios. Y hoy Jesús nos ha dicho que el reino de Dios no va a venir espectacularmente, porque el reino de Dios ya está en nosotros. En cada persona que acepta a Jesús, ahí está el reino de Dios. En cada persona que le dice sí a Jesús, ahí está el reino de Dios. Y ahí están los valores del reino: la justicia, la verdad, la paz y sobre todo la caridad. El reino de Dios no tiene nada que ver con lo espectacular. El reino de Dios va creciendo en lo ordinario, en la vida cotidiana, en esas pequeñas cosas de cada día. Y dentro de lo cotidiano está el trato con los demás. Si nosotros cuidamos el trato con los demás, si es un trato marcado por la caridad, en nosotros está creciendo el reino de Dios, y en el ambiente donde estamos está creciendo el reino de Dios. Hoy estamos celebrando a San Josafat, obispo mártir. Fue asesinado por aquellos que se oponían a la unidad de los cristianos. San Josafat quería que todos los cristianos estuviesen unidos. Como obispo fomentó la unidad entre católicos y ortodoxos, y por eso lo asesinaron. Porque también el reino de Dios tiene enemigos. El reino de Dios es el reino de la caridad. Hoy la primera lectura también nos conecta con el Evangelio. Les he dicho que el reino de Dios crece cuando nosotros cuidamos el trato con los demás, cuando ese trato está marcado por la caridad. Yo les dejo como tarea de hoy que lean la carta a Filemón. Es la carta más corta que ha escrito San Pablo y la hemos escuchado hoy en la primera lectura. ¿Cuánto te vas a demorar a leer la carta a Filemón? Yo me he demorado 1 minuto y medio. Creo que todos podemos reservar 2 minutos para leer un libro de la Biblia. Son 25 versículos.
Y fíjense cómo San Pablo le escribe a Filemón porque hay un problema. ¿Cuál es el problema? Filemón tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Y Onésimo se había escapado. Y Filemón estaba con cólera. Y entonces San Pablo le escribe a Filemón y le dice: Onésimo va a regresar, está conmigo. Y cuando regrese, tú ya no lo vas a tratar como un esclavo, lo vas a tratar como un hermano. Fíjense qué tal lección que nos deja San Pablo en la carta a Filemón. Filemón había aceptado a Cristo. Y si Filemón había aceptado a Cristo, su trato con los demás ya no podía ser como era cuando él no conocía a Cristo. San Pablo le dice: a Onésimo lo vas a tratar como un hermano. Y si te ha hecho algún daño, yo voy a asumir ese daño. Fíjense lo que significa llevar el reino de Dios en el trato con los demás. Queridos hermanos, quien ha aceptado a Cristo en su vida, quien forma parte del reino de Dios, trata a los demás de otra manera. ¿Cómo tratamos a los demás? Como Cristo nos trata. Vamos a pedirle hoy a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos ayude para que nos demos cuenta que si hemos aceptado a Cristo en nuestra vida, tenemos que llevar los valores del reino, y ese reino es el reino de la caridad. Que María Santísima nos ayude para que tratemos a los demás como Cristo nos trata. Que así sea. Amén.